Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, San Pablo en su carta a los Corintios, primera carta, capítulo 4, 1 a 5, dice esto: nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Dios y dispensadores de los misterios de Dios, de las gracias de Dios, de la misericordia de Dios. Ministros es el servidor de Dios. Se va a considerar los que servimos al altar, y no hay cualquiera sirve al altar. Esto habla de los sacerdotes, y los sacerdotes mayores son los obispos. Los ha de considerar como ministros del Señor y dispensador de los misterios de Dios, de la verdad de Dios, de la gracia de Dios, de los sacramentos de Dios, y no otra cosa. Y no otra cosa. Cada vez que los sacerdotes pusieron su nariz en las cosas que no son de su competencia, fue la catástrofe. Fue la catástrofe. Cada vez que fueron ministros dignos del altar, dispensadores de la verdad de Dios, de los misterios de Dios, de los sacramentos de Dios, de la gracia de Dios, llegaron no solamente a santificarse ellos, sino a llevar al pueblo a alto nivel de santidad. Un día proponían a un señor en Ars, pueblo de Francia, donde un santo cura de Ars precisamente convirtió el pueblo paganizado, lo convirtió, lo hizo un pueblo ejemplar cristiano. Y bien, unos amigos proponían a un señor de hacer algo que no era muy correcto. Dijo: no, esto daría mucha pena a nuestro santo párroco y además no es digno de un cristiano. Como dice el Papa León Magno: oh cristiano, reconoce tu dignidad, hecho hijo de Dios, participa de la naturaleza divina, no vuelvas a las fechorías y lodo, y mugre y corrupción anterior. Entonces, los sacerdotes, que los hermanos católicos, son representantes de Cristo. A la diferencia de los pastores protestantes, que se dicen pastores, son simples laicos que inventaron un culto que ofende a Dios en lugar de agradar al Señor. Cuidado, un pastor no es sacerdote. No tiene ningún poder divino, ni poder ni misión. Es un culto vacío que hace, que ofende a Dios. Por eso un católico nunca participa en esos cultos inventados que ofenden a Dios. Pero padre, habla bien, predica bien, o cantan bien, esto es otro asunto. Es un culto ilegítimo. Y en lo católico, en la medida que el culto nuevo se aleja del culto legítimo de todos los siglos y lo transforma, lo cambia, aplauso, grito, guitarra, chistes, bromas, etcétera, etcétera, y bien ofende a Dios también. Ofende a Dios. El culto católico, en primer lugar, es el Calvario hecho presente. La misa es el Calvario hecho presente. Pesebre, Calvario, altar, van juntos, son inseparables. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para salvar a los hombres. ¿Cómo salvó a los hombres? Dando su vida en la cruz para nuestra salvación. En la cruz, Cristo, en la agonía, Via Crucis, en Getsemaní, Cristo veía todos y cada uno de nosotros, por ser Dios hecho hombre. Conocía y veía a cada uno de sus pecados. Y como Dios exige reparación, y el hombre no puede reparar, Él, por amor y abnegación total, dio su sangre, su vida, en la cruz para merecer el perdón, la misericordia. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la confió a su iglesia, la que Él fundó, la una santa católica apostólica, y no a otra. Y los administradores de esos misterios son los sacerdotes. El jueves santo, en lo que llamamos última cena, que no es una cena profana, sino es una cena religiosa, cuando Cristo comió el Cordero Pascual con los apóstoles, desde Moisés hasta Cristo, cada año festejaban la liberación de Egipto, figura de la liberación hecha por Cristo. Y bien, esta noche nuestro Señor, comiendo el Cordero Pascual, instituyó 2 sacramentos para comunicarnos su salvación. El sacramento de la misa de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Cuando tomó el pan que consagró, dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes y por muchos, hagan esto en memoria mía. Al decir hagan esto en memoria mía, bien, daba poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo sangre. Con esta palabra los hacía sacerdotes. Y tomó el cáliz, lo bendijo, y dijo: este es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes y por muchos, en remisión de los pecados.
hagan eso en memoria mía. Y al decir esto, les daba poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y el día de la resurrección, después de haber pasado por esa tremendísima agonía y muerte, y tortura y crucifixión, la crucifixión era la mayor tortura que había, y bien, el día de la resurrección, otra vez aparecen los apóstoles y les da el poder divino, un poder únicamente divino que solo Dios puede utilizar, perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, esto que les dicen con mucha mentira diabólica, y yo me confieso directamente con Dios y no con un hombre pecador como yo, tergiversa el Evangelio, falsifica el Evangelio, contradice el Evangelio, y aunque se diga supuestamente evangélico, bien es un falso evangélico. Los evangélicos auténticos son los cristianos católicos de la Iglesia Universal que Cristo fundó. Entonces Cristo nuestro Señor nació, Dios hecho hombre, la Virgen María nació como hombre, pero Dios encarnado en su seno, murió en la cruz para salvarnos, y este es fruto del pesebre y del Calvario, y bien se derrama sobre nosotros en los 7 canales, que son los 7 sacramentos, 7 canales de la transmisión de la salvación, pero especialmente el corazón de todo es la Eucaristía, es la Santa Misa, es el altar. Servir sobre el altar. El altar católico no es cualquier cosa. Y hoy, por desgracia, quisieron eliminar del culto católico, como dijo el padre Bunini, el que hizo el cambio de la misa, el arquitecto nefasto de este cambio nefasto, y bien dijo el padre Bunini, en el año 62, antes del Concilio Vaticano II, dijo, vamos a eliminar de la misa católica todo lo que no agrada a los hermanos separados. Y bien, nada les agrada. ¿Por qué? Porque primeramente lo que es la misa católica es el sacrificio de la cruz hecho presente, con la misma eficacia en nuestro provecho. Rechazan totalmente esto. El culto católico dice, hay pan y vino sobre el altar, en la consagración, Cristo mismo, mediante su ministro, su instrumento, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Rechazan esto. Para ellos es un mero símbolo. Como por ejemplo, hay diferencia entre tener su padre y madre a su lado, saludarlos, hablar con ellos, escucharlos, y tener la foto en el muro. Hay diferencia. Para los protestantes, la Santa Cena es un simple, mero hecho histórico, recordado simbólicamente. Nada más. Para los católicos, la misa es el mismo sacrificio, ofrecido con la misma eficacia por el mismo sacerdote que Cristo, mediante el ministro, bajo la forma del pan y del vino. En la consagración, el pan que está sobre el altar y el vino ya no es pan y vino, es Cristo viviente, bajo la forma del pan y vino. ¿Y por qué nos da bajo la forma del pan y vino? Para que nos alimente, para alimentarnos. Dios es nuestro creador, nos ha fabricado, seres sensibles. Entonces nos comunica lo divino, la gracia, la santidad del Espíritu Santo, mediante cosas sensibles. Como el pan alimenta, así la Eucaristía nos alimenta con algo divino, que es cuerpo, sangre de Cristo. Nos comunica su gracia. Aumenta la fe, esperanza, caridad. Aumenta prudencia, justicia, fuerza, templanza. Aumenta los dones del Espíritu Santo y nos da más ampliamente la presencia del Espíritu Santo de Dios, del amor divino en nuestros corazones. No es cualquier cosa. Los 7 sacramentos son los 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. Y hay 5 sacramentos que solo el ministro legítimo sacerdote puede comunicar. Nadie puede comunicar si no es sacerdote. Confirmación, obispo sacerdote, celebrar la misa, perdonar los pecados, santos óleos o extrema unción, y hacer otro sacerdote, otro obispo. Estos son sacramentos sacerdotales. Nadie puede perdonar los pecados si no es sacerdote. Nadie puede consagrar cuerpo, sangre de Cristo si no es sacerdote. Nadie puede dar los óleos de los enfermos o extrema unción o santos óleos si no es sacerdote. Y mucho menos nadie puede hacer otro sacerdote obispo si no es sacerdote. Es el obispo que es sacerdote mayor, ¿sí? Ahora hay 2 sacramentos, otros sacramentos, en caso excepcional de peligro de muerte, cualquiera la iglesia lo autoriza a bautizar, solamente derramando el agua sobre la cabeza 3 veces, devoción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más. Esto todo lo hace. Después, si vive el niño, lo ve en la iglesia, el Padre hace las demás oraciones. Si muere, va derecho al cielo. Y el matrimonio, que es sacramento, sí, pero los ministros del matrimonio, de la boda, son los esposos. El sacerdote es solamente testigo de la iglesia, ministro de la iglesia, sí. Bien, entonces debe considerar como ministros del Señor. El ministro del Señor, ¿qué debe hacer?
predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? La de penitencia, de arrepentimiento y de santificación. Por eso cada sacerdote es y debe ser un otro Juan Bautista que vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 3. Y bien, San Lucas dice, y bien vino hijo de Juan, hijo de Zacarías, el último sacerdote y profeta del Antiguo Testamento. Y bien, dice, vino Juan, hijo de Zacarías, por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Predicó un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos, profecías de Isaías profeta, que dice, preparad el camino del Señor Cristo Dios hecho hombre, enderezad sus senderos, todo valle será reanillado, y todo monte o collado será rebajado, y lo retorcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne el Salvador de Dios. Toda carne verá el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero, queridos hermanos, la primera misión del sacerdote y del mayor obispo es enderezar los caminos, cambiar los corazones, predicar la penitencia, predicar el arrepentimiento y también el perdón de los pecados. Juan predicó un bautismo de penitencia, no es el sacramento todavía. Y estos pobres protestantes engañados con la Biblia, bien, no entienden nada, los engañan. Su doctrina no viene de la Biblia, viene de la predicación de Lutero y de los demás que siguieron este pobre sacerdote desviado. Pero como maquillan todo con palabras bíblicas, piensan que es doctrina bíblica. No. La Biblia habla de dos bautismos. Aquí dice, predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. ¿Qué es la penitencia? Es dolerse de haber ofendido a Dios, con firme propósito de corregirse, de no volver al pecado. No hay ningún pecado que la Iglesia no pueda perdonar. La Iglesia de Cristo puede perdonar todos los pecados, sin excepción, con tal que haya arrepentimiento. Por eso, por favor, que nadie diga, mis pecados son tan grandes que no hay perdón para mí. No sea tonto. Es grave lo que dices. Dios es todopoderoso, ¿sí? Una gotita de la sangre de Cristo borra todo pecado, con tal que haya arrepentimiento. Pero también dice no diferir tu arrepentimiento, no ni tu conversión. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Decía Juan, predica un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. No dice bautismo cristiano. El bautismo cristiano todavía no ha llegado. Cuando Cristo bajó a los 30 años al Jordán, era para santificar las aguas del Jordán, las aguas que fueran la materia de nuestros santos bautismo cristiano, primero. Segundo, en San Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice Juan, y yo os bautizo con agua. ¿Hay alguien mayor que yo? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Cristo. Y Cristo, al subir al cielo, dio poder a los apóstoles y dio la fórmula del bautismo cristiano. Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo no hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no vale, no es bautismo. Ahora en los Hechos de los Apóstoles vemos a veces, dice, fueron bautizados al nombre del Señor Jesús. Esto no significa que no fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizados en la doctrina de Cristo, que incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el deber del sacerdote, dijo, es como Juan Bautista, preparar los corazones para dar posada del Señor en su corazón, para arrepentirse, convertirse, santificarse y salvarse. No es otra cosa. No es otra cosa. Precisamente esa decadencia monstruosa del mundo cristiano viene del hecho que ya no predican sobre el pecado. Queridos hermanos, no hay mayor catástrofe en la vida humana que la del pecado mortal. Dios no quiera, si hay un terremoto de tal magnitud que todo el continente americano queda aniquilado. Es una catástrofe internacional. Bien, esto es nada en comparación de un solo hombre que hace un pecado mortal hoy. ¿Y cuántos millones de pecados se hacen cada día? Es gravísimo. ¿Por qué? Porque el pecado nos cierra la puerta del cielo y abre la del infierno.
el pecado destruye la gracia, la amistad con Dios, algo divino. Expulsa el Espíritu Santo del corazón, da morada al demonio al corazón. Y hoy tantos y tantos pecan como si fuera normal. Porque todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace, pero ¿qué cambia? En el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, todos hacían, pecaban, ¿ah? ¿Y qué? Todos fueron aniquilados, destruidos. Cuidado, cuidado. Entonces, enderezar el camino. Y todo cristiano también debe ayudar al prójimo con su ejemplo, con su palabra, con su caridad, para que el otro tenga ganas de imitar a este cristiano y llevarlo hacia Cristo. Y si no está bautizado, bautizarlo. Si es católico, confesarse, llevar sus pecados, recibir cuerpo, sangre de Cristo para tener la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, dice el Señor.